Fernando Bustamante, de los registros de Alianza País en la provincia de Pichincha. De la actualidad internacional y mundial, como el tema de las drogas, han estado sujetos a tanta leyenda, mito, superchería y superstición. Solamente para decir algo al respecto, la enorme mayoría de lo que la gente cree que conoce sobre las drogas, al menos en la cultura corriente, está basado en estudios e investigaciones que se hicieron en las primeras 3 décadas del siglo XX. Estudios que han sido ampliamente superados y ampliamente criticados por la ciencia contemporánea. Voy a citar solamente un conocimiento presunto que hemos manejado durante tantos años sobre el tema, que cuando la persona toma contacto con la droga se convierte en adicta ipso facto. Mito número 1, eso es mentira, no es verdad. Hay muchas diferentes formas en que diferentes tipos de personas entran en contacto y evolucionan en su relación con la droga. Mito número 2, que una vez que la persona es adicta no tiene remedio, está condenada, salvo que sea con un tratamiento extremadamente difícil y de azaroso resultado, a seguir siendo adicto. Mentira, la gente deja la droga. Por ejemplo, solamente por citar, una de las drogas más adictivas que existen es la nicotina. Y todos los días estamos viendo gente que deja de fumar, muchas veces sin siquiera ayuda médica. Mito número 3, ¿no es cierto? La droga siempre se convierte en un problema para el usuario. No es así. Tanto es así que, para información de ustedes, la última versión del DSM, que es el manual de las enfermedades del clínico, el manual con que funcionan los médicos en Estados Unidos y en el mundo entero, elimina el término adicción. Desde el punto de vista médico ya no existen ni adicciones ni adictos. Y ya voy a explicar por qué. De lo que se habla ahora es de usuarios problemáticos o de usos problemáticos de sustancias. Se refiere al hecho de que no todas las personas que utilizan determinadas sustancias tienen por ello problemas o crean problemas a su entorno. Les voy a dar un ejemplo de otra droga adictiva, la cafeína, que es un alcaloide adictivo. Yo estoy tomando cafeína este rato. ¿Cuántas personas que utilizan el café puede decirse que son usuarios problemáticos del café? Probablemente muy pocas. El DSM, el manual de la medicina norteamericana, que es la líder en el mundo, mal que nos pese, en estas materias, eliminó el tema de la adicción. Habla de los usos problemáticos. Se clasifica los usos como ocasionales, experimentales, habituales y problemáticos. Lo que nos interesa hoy en día es precisamente prevenir y reparar el uso problemático de sustancias. Y por lo tanto el enfoque que tenemos que tener es sencillamente entender que de todos los usuarios posibles, una fracción de usuarios, no todos, serán usuarios problemáticos y debemos apuntar a crear una circunstancia que impida el uso problemático o que dé al usuario problemático soluciones que le permitan salir de esa circunstancia. El propio DSM, las propias autoridades médicas señalan que para que se configure un uso problemático de sustancias, tienen que darse 3 condiciones. Primero, que la persona no pueda dejar de utilizar la sustancia aun si lo desea. O sea, la persona que no puede rechazar un trago, que no puede decir no gracias cuando le ofrecen licor, por ejemplo. En segundo lugar, que ese uso habitual y compulsivo de la sustancia genere efectos negativos en la vida de la persona y de su entorno inmediato. Ejemplo, hay una sola adicción que no está vinculada a sustancias que el DSM reconoce, la ludopatía. Todas las demás son probablemente leyenda urbana. La ludopatía es una circunstancia que sabemos tremendamente destructora de la vida y del entorno de las personas que viven víctimas de ella. Eso es un uso problemático del juego. No la gente que se reúne a jugar 40 de vez en cuando. Y finalmente, que tiene efectos graves y serios previsibles sobre la salud de la persona. Dadas esas 3 condiciones, tenemos usuario problemático.
Si no se dan las tres condiciones, no hay usuario problemático y por lo tanto la política pública lo único que tiene que hacer es evitar que pasen del uso no problemático al uso problemático. Ese es el enfoque que debemos tener, que es un enfoque clínico, médico y de salud pública. Esa es la orientación de este proyecto y es la orientación hacia la que avanzan y deben avanzar todas las políticas públicas referidas a las sustancias que son susceptibles de generar usos problemáticos. Por ello, por ejemplo, yo sería partidario, si fuera posible, que la Comisión considere que el término adictos y adicciones debe ser reemplazado. Y debe ser reemplazado por el usuario problemático o uso problemático de sustancias. Y el uso problemático de sustancias ya no se refiere a la sustancia, sino a la relación del usuario con la sustancia, que puede o no ser problemático. Esa es una cosa muy importante que es necesario tener en cuenta. Nosotros debemos dejar por completo de lado la idea de que la prohibición o criminalización del uso de algo va a permitir un mejor manejo. Voy a dar, por ejemplo, un ejemplo del debate que se realiza hoy en términos de políticas públicas de salud respecto a drogas, que es, el asambleísta Solórzano hace un rato se quejaba y lamentaba que nuestros estudiantes tienen acceso a las drogas. Está confesando que bajo la actual situación, ¿no es cierto?, que esta ley intenta, digamos, regular de otra manera, ya los estudiantes tienen acceso a las drogas. Si nosotros establecemos una criminalización de ese acceso, lo que vamos a tener es una clandestinización del usuario. Y al clandestinizarse el usuario, se nos escapa de la posibilidad de ser sujeto de acción curativa y preventiva. Lo que necesitamos es que los usuarios estén al aire libre, que salgan, que sean visibles, que puedan hacerlo de una manera tal que la sociedad, las familias, el Estado, las comunidades puedan, al visibilizar el tema, hacerle frente, ayudar y permitir a la persona un camino que le permita de alguna manera liberarse de los efectos nocivos de un uso problemático de lo que llamamos adicción actualmente. Por eso es que necesitamos una política pública que saque de las alcantarillas un problema que es enormemente importante. Si sumamos los usuarios de sustancias, y voy a nombrar los 10 tipos de sustancias, también sugiero que la Comisión considere esta tipología que voy a mencionar, solo las que están clasificadas en el DSM como sustancias adictivas, como sustancias que sabemos que crean problemas de adicción eventualmente, no uso problemático necesariamente. El alcohol, el tabaco, la cafeína, los estimulantes, barbitúricos y sedantes, inhalantes, alucinógenos, ansiolíticos, metanfetaminas y drogas de diseño. Esas son las sustancias a las que tenemos que tratar como temas de salud pública. Necesitamos que las personas que sufren de daño por el uso indebido, el uso problemático de estas sustancias, salgan a la luz para poder ser cuidadas, atendidas, ayudadas y acompañadas en sus procesos terapéuticos. Ellos y sus familias, porque muchas veces las familias y las comunidades son también partícipes del proceso de la adicción. Por ejemplo, un concepto psiquiátrico importantísimo que olvidamos es que todo adicto, y voy a usar la palabra adicto que es anticuada, pero para que mayor claridad, tiene generalmente procesos de coadicción. Tiene un minuto, asambleísta. Hay unas comunidades que son parte de la adicción, se llama los coadictos. Comunidades, familias, personas que por su conducta, aunque ellas no mismos no usen la sustancia, contribuyen a reforzar o fomentar el uso de la sustancia. Todos esos procesos tenemos que trabajarlos comunitariamente y familiarmente. Yo quisiera enfatizar que ya es tiempo que dejemos de hablar supersticiosamente del tema de las drogas, ¿no? Esto no es un problema de brujería, son sencillamente sustancias que tienen efectos concretos en el organismo y que en algunos casos, en el caso de algunas personas, no de todas, producen usos problemáticos que deben ser enfrentados desde un enfoque de salud pública. Y una última cosa, es muy sencillo, la gente porque es adicta, por una conjunción de factores. El 50% de la adicción se explica por factores genéticos hereditarios.
O sea, la persona nace con una propensión que otra persona no tiene. Por ejemplo, para el uso problemático del alcohol, que eso está muy estudiado. Tenemos también factores ambientales, factores culturales, factores de la biografía personal. Por ejemplo, el estrés crónico sostenido es un factor coadyuvante para el uso indebido de sustancias. Si nosotros eliminamos estresores de la vida de las personas, reducimos la propensión de las personas en caer en usos problemáticos. Se terminó su tiempo. Y con eso termino. Ese es el enfoque que una ley como esta debe tener. Yo voy a hacer sugerencias por escrito. Gracias, asambleísta. A determinados puntos y agradezco que se me haya dado la palabra. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Marisol Peñafiel.